Fertilidad sin censura es presentado por Advanced Fertility Center Cancún. Hola, bienvenidos. Soy el doctor Eduardo Espadas, ginecólogo obstetra y biólogo de la reproducción de Advanced Fertility Center. Bueno, hoy les voy a hablar de un tema sumamente importante, que es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina no es lo mismo que la diabetes, por ejemplo. Si bien la diabetes es una deficiencia de insulina que hace que aumente la glucosa en sangre y no se puede utilizar precisamente porque la insulina es la hormona que permite que la glucosa entre a las células. Si no hubiese insulina, la glucosa no puede entrar a las células y entonces la glucosa es el combustible de todo nuestro organismo. Le sirve a las células de nuestro cerebro, en especial a las células musculares, a todas estas células. De eso viven. Esa es la energía que las hace funcionar. Entonces, si no entra la glucosa a estas células, pues no pueden funcionar, no pueden hacer su metabolismo, no pueden trabajar. ¿Y qué pasa con esa glucosa? Pues se acumula en sangre. Al acumularse en sangre, aumentan sus niveles y ahí es cuando se diagnostica, por ejemplo, la diabetes. La resistencia a la insulina es que el cuerpo todavía produce insulina, pero las células tienen un defecto, ya sea en el receptor de esa insulina o es una insulina deficiente y entonces no puede hacer que la glucosa entre adecuadamente a las células. Todavía no es una persona diabética porque tiene insulina, el páncreas va aumentando la producción de insulina cada vez más para hacer que esa glucosa pueda entrar a nuestras células. Pero entonces los niveles de esa hormona insulina van a estar incrementados en sangre. Y así es como se diagnostica la resistencia a la insulina. Gran importancia deriva en que si se deja pasar el tiempo, estas personas que tienen resistencia a la insulina, con el tiempo van a ser diabéticas, hipertensas. Es una causa también importante del síndrome de ovarios poliquísticos, es decir, la falta de ovulación y por tanto de infertilidad. Y no solamente eso, sino algo que se llama, por ejemplo, síndrome metabólico, que es obesidad con hipertensión y aumento de grasas en sangre. Porque todo está relacionado, todo está relacionado con nuestro metabolismo y el funcionamiento adecuado de nuestras células. Entonces, por ejemplo, si nuestros padres o abuelos fueron diabéticos, fueron hipertensos o tienen obesidad, bien, es probable que nosotros podamos heredar esa resistencia a la insulina. Y también, si nosotros la tenemos, heredarlas a las futuras generaciones. ¿Y cómo podemos hacer para prevenir esa resistencia a la insulina? Bueno, el factor más importante es nuestro estilo de vida. Eso es lo que debemos de corregir para mejorar esa resistencia. ¿Cómo lo hacemos? Bien, haciendo ejercicio, comiendo adecuadamente a nuestras horas, evitando o disminuyendo el consumo de alcohol, por ejemplo, o de azúcares refinados. Bien, esa es una de las maneras de prevenir. También se pueden usar medicamentos para tratar la resistencia a la insulina, por ejemplo, como la metformina. Pero no es que tengamos que usar medicamentos toda la vida. La metformina, que es un medicamento que también se ocupa para la diabetes, puede ayudar a reducir esta resistencia a la insulina. Pero esto debe de ir aparejado de una dieta adecuada y de cambios en nuestro estilo de vida para que esos cambios o esa mejoría que tengamos en la resistencia a la insulina sea a largo plazo. Y más importante aún, si estas mejoras las hacemos antes del embarazo, bien, en un futuro, pues nuestros hijos, la descendencia, no va a tener esa resistencia a la insulina y por lo tanto, con el tiempo disminuiremos los niveles de diabetes e hipertensión. Hay que recordar que nuestro país es uno de los primeros lugares en obesidad y primer lugar en diabetes en el mundo. Quizás no seramos primeros lugares en muchas cosas, pero en diabetes y obesidad somos de los primeros. Entonces, y mucho tiene que ver con la alimentación y nuestra herencia, obviamente. ¿Cómo se hace el diagnóstico de resistencia a la insulina? Bueno, pues tenemos que tomar niveles de glucosa en sangre y a la vez niveles de insulina. Cuando nosotros tenemos una paciente que tiene problemas ovulatorios, que tiene sobrepeso,
que tiene familiares que son diabéticos o hipertensos, esa es la importancia de la historia clínica, bueno, pues es obligado a hacer toma de glucosa e insulina en ayuno e idealmente también glucosa e insulina, ya sea postprandial o 2 horas después de una carga de glucosa oral de 75 gramos para hacer el diagnóstico adecuado. Y si tenemos esa resistencia a la insulina, bueno, pues prescribir la dieta adecuada, cuáles son los cambios de vida que tiene que hacer nuestra paciente y probablemente usar metformina si es necesario. La resistencia a la insulina no solamente va a hacer que en un futuro podamos padecer diabetes o hipertensión, también aumentan los niveles de grasas en nuestro cuerpo. Se hace un círculo vicioso y favorece que subamos de peso. Pero no solamente las pacientes con sobrepeso u obesidad tienen resistencia a la insulina, también las pacientes delgadas pueden tenerlo. Y a su vez también hay que descartar otros padecimientos que nos pueden llevar a esto, por ejemplo como el hipotiroidismo. Entonces, es muy importante que si en nuestra familia tenemos personas, como ya mencioné antes, diabéticos, hipertensos, que sean obesos, bien, pues tenemos que acudir a consulta idealmente antes de buscar un embarazo para que si la tenemos corrijamos estos valores de insulina y no lo heredemos a nuestra descendencia. Más aún si tenemos problemas de infertilidad, como dije, una de las causas de la resistencia a la insulina o uno de los efectos de la resistencia a la insulina puede ser el síndrome de ovarios poliquísticos. Entonces, con mucho más razón, en estas pacientes hay que hacer el diagnóstico oportuno y evitar en un futuro ser diabéticos o hipertensos. Muy bien, pues cualquier duda que tengan al respecto, recuerden acudir con su biólogo de la reproducción, su ginecólogo obstetra especializado en infertilidad, para que haga el diagnóstico correcto y el tratamiento adecuado. No solamente los endocrinólogos tratan la resistencia a la insulina. El biólogo de la reproducción es un endocrinólogo que les va a tratar este problema en forma adecuada. No solamente con forma preventiva, sino también para que logren más pronto su sueño de ser papás y mamás. No solamente las mujeres la padecen, también los hombres. Bueno, pues espero que les haya gustado el tema de hoy. Cualquier duda que tengan, ya saben, nos pueden mandar sus comentarios, nos pueden escribir y con gusto les respondemos sus dudas. Muchas gracias, nos vemos pronto. Fertilidad sin censura es presentado por Advanced Fertility Center Cancún.